Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio les voy a hablar de un whisky americano más vendido en el mundo, Jack Daniel's Old número 7. Jasper Newton Daniel, más conocido como Jack Daniel, nació en 1850. Tuvo una infancia muy difícil, ya que su madre falleció siendo él muy niño y su padre murió durante la Guerra Civil. Su madrastra lo maltrataba, por lo tanto, a la edad de 10 años, huyó de su casa y fue acogido por la familia del reverendo Don Cole. El reverendo Cole poseía una granja y una destilería a 5 millas de la ciudad de Lynchburg, en Tennessee. El reverendo, junto a su ayudante Nils Green, le enseñaron a Jack todo el arte de destilar whisky. En 1864, debido a la presión de sus feligreses y de su familia, el reverendo le vende a Jack su destilería y él contrata a Nils como su Master Distillery. En ese entonces, Jack crea su receta y comienza a filtrar en carbón de arce el destilado antes de embotellarlo. Años más tarde, la legislatura de Tennessee reconoce como paso necesario para que un whisky sea reconocido como del estado de Tennessee este proceso de filtrado. 15 años después, la destilería es trasladada a la localidad de Spring Hope para aprovechar el agua natural proveniente de una caverna subterránea en la elaboración del whisky. En 1895 se deja de utilizar las garrafas de vidrio y de cerámica y se comienza a embotellar en su famosa botella cuadrada. Durante la Feria Mundial de San Luis en 1904, Jack Daniel consigue la medalla de oro al mejor whisky del mundo. A partir de entonces, se diseña una etiqueta de color verde y se embotella a 43% ABV. En 1907, luego de una lesión en un pie, Jack cae gravemente enfermo. En 1911, debido a una infección generalizada, fallece Jack Daniel. A partir de entonces, se comienza a utilizar la etiqueta negra en luto y comienza a embotellarse a 45%, siendo la etiqueta verde a 43% y esta última solo vendiéndose en algunas ciudades de Estados Unidos. Durante la ley seca, dejan de destilar y almacenan todo el whisky que ya tenían. Finalizada la ley seca en 1933, demoran un par de años en volver a destilar debido a que no conseguían granos de la calidad necesaria. Durante la Segunda Guerra Mundial, nuevamente cierran las puertas y reabren la producción en 1946. En 1947, Frank Sinatra descubre el Jack Daniel y comienza una relación muy estrecha con la empresa. Tanto es así que Jack Daniel lo acompaña en todos sus viajes y cuando fallece lo entierran junto a una botella de este whisky. En 1957, la destilería pasa a manos de Brown-Forman Corporation, que en la actualidad también es propietaria de Woodford Reserve, Benriach, GlenDronach y Glenglassaugh. En 1987, nuevamente sufre un cambio en el embotellado. La etiqueta negra pasa de 45% a 43 ABV y la etiqueta verde de 43 a 40. Al año siguiente, se lanza al mercado 3 ediciones de lo que sería conocido como el Gentleman Jack. Este whisky, la particularidad que tiene, que es un Old número 7, pero que antes de embotellar se realiza un nuevo filtrado en carbón de arce. En el 2004, la etiqueta negra pasa a ser embotellada a 40% de ABV y desaparece del mercado la etiqueta verde. Jack Daniel también produce licores a base del whisky Old número 7, whiskies de otros granos, como es el centeno, y también realiza embotellados especiales y single cask, como por ejemplo este embotellado del 2011 que fue realizado especialmente para la Whisky Malta Argentina. Las barricas que se utilizan en Jack Daniel son fabricadas por ellos mismos y están hechas de roble blanco americano. Luego del armado, mediante un proceso diseñado por Jack Daniel, se tuestan y se carbonizan para poder caramelizar el azúcar de la madera. Las barricas son utilizadas una sola vez. Después de utilizadas, son vendidas a fabricantes de salsas picantes, cervecerías y a destilerías de whisky escocés. Como ya mencioné, el agua que se utiliza para la producción del whisky se obtiene en una caverna subterránea de Spring Hollow. La característica principal de esta agua es que es 100% natural, libre de sedimentos y
combinada con la cal que se encuentra en la caverna, suma minerales y filtra el hierro, el cual es muy nocivo para el whisky. La receta es una combinación de 80% de maíz, 12% de cebada malteada y 8% de centeno. Los granos son molidos y se mezclan con el agua de la caverna para luego ser fermentados durante 6 días mediante el método de Surmage. Luego se destila una sola vez en una olla de cobre diseñada por Jack Daniel. El destilado que se obtiene sale con una fuerza de un 70% ABV. Antes de embotellar el destilado, se le aplica el proceso de filtrado por carbón de arce para diferenciarlo de un whisky bourbon. Para obtener este carbón en la destilería se apila 1,5 metros de pallets de arce azucarero, se le rocía whisky sin añejar y se le prende fuego hasta que alcanza una temperatura de 1000 grados centígrados. Luego se dejan enfriar y se coloca en recipientes de 3 metros de altura. El destilado es pasado por este filtro gota por gota durante una semana. Luego se recoge el destilado filtrado y se embarrica. Las barricas no son seleccionadas por su edad, sino que un equipo de catadores verifica cuando la barrica está lista para ser embotellada. El embotellado se realiza en la tradicional botella cuadrada, el vidrio transparente, con una etiqueta negra con letras blancas, donde nos informa el nombre de la destilería, Jack Daniels, la etiqueta que es la Old 7 Brand, que está en el estado de Tennessee, la graduación alcohólica y el contenido. ¿Sí? En este caso estamos ante una botella en realidad de plástico de 5 centímetros cúbicos. Luego de esta presentación, veamos qué nos da este whisky. El color natural, no tiene colorante, como un dorado, un poco oscuro, pálido, no es brillante. Las gotas son muy finitas, se desliza suavemente. Dentro de la copa, vemos, se desliza. Vamos a la nariz. Se siente suave, algo dulce, meloso. A diferencia de, yo quiero mencionarlo, ¿no? Cuando hice la prueba antes del video, ¿no? Que lo caté, bueno, la botella ya estaba abierta, se le sentía muy presente ciertas notas de barniz y acetona, ahora no. Se ve que el aire que ya le entró a la botella le ayudó. Está muy dulce, la verdad, muy suave, un aroma muy suave. Se siente algo de madera, como unos malvaviscos, una golosina gomosa. Sí, unas notitas de alcohol que podrían remontar a un poco de acetona, pero muy bajo, muy bajo. Algo de fruta por ahí, puede ser como una banana. Y hay algo ahí todavía que no logro. Sí. Sorprendentemente algo como unas aceitunas, un aceite de oliva por ahí. Vamos a la boca. Lo primero que se siente, bueno, es que es suave, es un whisky sedoso. Se nota que es poquito acuoso, ¿sí? Como que tiene demasiada agua. Yo creo por ahí 43% sería mejor que 40% en cuanto a la consistencia en boca. Se le siente un poco de picor que persiste, pero es muy notorio el tema de la golosina gomosa, ¿sí? De los malvaviscos. En la boca se siente el picor, pero también queda ahí ese sabor de malvavisco, algo de la golosina dulce gomosa.
También algún rastro de banana como nariz. Un poco amargo. Amargor parecería como una naranja amarga. Y también va oscilando, ¿no? Entre una cosa un poquito dulce, un poquito ácida, algo de picante. El picante persiste bastante, queda bastante en la boca. Y las notas de malvavisco también. También una cosa, un durazno, pero no un durazno fresco en almíbar dulce, sino también como un durazno medio pasadito, diría, ¿no? Ya maduro, durazno maduro. Y algo de madera. Déjenme ver si vuelvo a sentir una nota salina que había percibido ayer. Sí, puede ser. Por ahí una nota ahí entre el picor y demás, como algo salino. ¿Sí? Vamos al final. Bueno, el whisky pasa muy rápido por la boca. La boca queda un poco seca, no queda húmeda. Persiste el picor. Y sobre todo en los labios nos queda mucho el picor. Y esas notas de la goma, de la golosina gomosa, los malvaviscos también. Son las dos cosas que más persisten y quedan en la boca. Veamos qué pasa con agua. Nariz. Bueno, ahora se nota un poco más esas notas posibles de barniz, de acetona. Un poco más presente la banana. Y del resto se aplaca. Queda todo muy apagado. Lo apaga muchísimo. Sobre la boca. Bueno, en boca diría que lo destruye. Directamente, si ya uno lo sentía acuoso, ahora directamente lo siento aguado. Es más agua que otra cosa parecería, y eso que no le puse mucha cantidad, puse unas gotas. Sí. No, en boca se sigue percibiendo el picor, es muy presente, pero lo que más notorio es eso, es el hecho de que realmente parece aguado, parece agua con saborizada. ¿Sí? Como que es el agua que le agregaron algo, no al whisky que le pusieron agua. ¿Estamos? Y la banana y los malvaviscos sí se perciben. Ahora se percibe mucho más la banana en boca. Una banana madura, no una banana fresca, ¿sí? Realmente me da la sensación, eso, la banana madura, el durazno maduro, la naranja amarga, ¿no? Todo como algo ya como viejo, digamos, no una cosa pasada, ¿sí? Una cosa pasada. Así que bueno. Este whisky lo probé en el 2003, cuando venía en la grabación de 43% bebé, porque me interesó probar algo distinto, ya que solo hasta ese entonces había probado blends. Fue mi primer whisky americano y la verdad que me decepcionó muchísimo, o sea, no me agradó, no me gustó y me hizo sentir que los whiskys americanos no eran lo mío, por lo cual durante muchos años no probé ningún whisky americano. Ahora que lo vuelvo a probar, debo decir que lo recuerdo muy diferente a aquel entonces, pero igual no me agrada. Coincido con varios que han reseñado este whisky, que el lote influye mucho en las notas que vamos a encontrar cuando lo bebamos. Varios coincido con las notas y con otros no, lo cual nos habla de que en la producción de este whisky no importa tanto cómo salga la mezcla final, sino que las barricas estén a punto. ¿Qué quieren decir con eso? No lo sé.
La verdad, me sorprende que sea un whisky con tanta aceptación. Obviamente, el marketing, el apoyo de los artistas, deportistas y políticos han ayudado mucho a la difusión de este whisky. Es un whisky que dicen que puede ir muy bien con tragos, pero la verdad que yo prefiero evitarlo. Si les gustó el video, no olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. Yo le doy 1 y mediotitos. Al que le guste, que lo disfrute. Reverendo Cole poseía una granja y una destilería a unas 5 millas de la ciudad de Lynch. Eso me va a costar. En ese entonces, Jack crea su receta de su famoso whisky. Ya para ese entonces, Jack crea su famosa receta. Para ese entonces no. 15 años después, en 1881, Jack traslada su destilería a la localidad de Spring. ¡Oh, Dios! 15 años después, en 1881, la destilería es trasladada al estado... En 1907, Jack sufre una lesión en un pie al intentar abrir una caja fuerte. En 1907, Jack cae enfermo debido a una lesión en el pie. En 1957, la destilería pasa a manos de la destilería Brown-Forman. En 1957, la destilería pasa a manos de Brown-Forman Corporation. La receta que se utiliza para elaborar este whisky está compuesta por 80% de centeno. Centeno no de maní. Luego del destilado y antes de añejar el whisky, el spirit es filtrado